Anécdotas bélicas del siglo XX. A veces, incluso en la guerra, o mejor aún, sobre todo en la guerra, nos sorprenden una serie de sucesos inesperados, a veces cómicos, otras trágicos, pero fuera del desarrollo normal de los acontecimientos. Estos hechos y algunas curiosidades más es de lo que trata este relato. He seleccionado solo una pequeña parte, porque gracias a la poca lógica que caracteriza a la naturaleza humana los ejemplos son incontables. Si conocéis más espero que los añadáis. 1. La Guerra del Ifni, regreso al pasado. A finales de noviembre de 1957, la entonces colonia española de Sidi Ifni, actualmente parte de Marruecos, fue atacada por grupos de presuntos irregulares, pero en realidad armados y entrenados por Marruecos, que pretendía conseguir su integración dentro de este país, independizado de Francia y España un año antes. Pero lo realmente curioso fue que el ejército español tuvo que defender el territorio con armas de la Guerra Civil, 1936, e incluso anteriores porque Estados Unidos, que le había cedido gran cantidad de armamento después de un tratado de amistad en 1953, le prohibió su uso en una guerra de carácter colonial. 2. La retirada alemana de Grecia, 1944. La evacuación de las islas griegas en septiembre de 1944 se llevó a cabo tras la caída del frente sur de Rusia y el pase de Rumanía y Bulgaria al campo aliado. Alemania tenía en la zona guarniciones que sumaban unos 30.000 hombres. Apenas contaba para llevarla a cabo con algunos aviones y un puñado de viejos buques. La retirada por tanto hubiera sido imposible de realizar, al menos sin gravísimas pérdidas, de no haber mediado un acuerdo entre ingleses y alemanes, según cuenta el ministro alemán Speer en sus memorias. Al parecer a cambio los alemanes se comprometían a defender el puerto griego de Salónica de los rusos hasta que llegaran los británicos, que estaban interesados en conservar Grecia fuera de la órbita soviética. La propuesta al parecer partió del ayudante de Hitler, Jody. Speer dice por fin que el único comentario que hizo Hitler al final de la operación fue: es la última vez que nos prestamos a una cosa así. 3. Los pies de los australianos. Durante la campaña del desierto contra Rommel, los británicos y fuerzas australianas combatieron juntos contra los alemanes. Sin embargo, mientras los ingleses tenían los pies llenos de ampollas y cojeaban ostensiblemente, los australianos parecían completamente sanos. Un oficial médico encontró la respuesta un día que vio a un grupo de australianos chapoteando en un charco. Este era el tratamiento milagroso de los australianos: metían los pies en un agujero con orina, que al parecer les fortalecía los pies. 4. El bombardeo de Mers el-Kebir. El 3 de julio de 1940 se llevaba a cabo la Operación Catapulta. Los ingleses incautaron todos los buques franceses que estaban en puertos británicos, para impedir que estos pudieran ser usados por los alemanes en caso de no respetar los términos del armisticio al que habían llegado con Francia. Además, una escuadra inglesa bombardeó a la flota francesa fondeada en la base norteafricana de Mers el-Kebir, tras negarse esta a aceptar una serie de condiciones. Esta triste acción, que provocó la pérdida de más de 1.000 marinos franceses, fue el epílogo de la alianza franco-británica, desmoronada con la rendición francesa ante las tropas nazis. Francia, que poseía la cuarta flota más importante del mundo, la perdió en su mayoría entre estos sucesos y su autoinmolación años más tarde en Tolón, donde se pudo comprobar que los temores de Churchill eran infundados. 5. Los combates en Saigón, 1945. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, tropas del Imperio Británico fueron las responsables de hacerse cargo del desarme de los japoneses que permanecían en Indochina. Sin embargo, una vez allí, y ante la oposición que encontraron por parte del Viet Minh, se produjeron una serie de serios combates en la que por un lado estaban los insurrectos vietnamitas y por otra tropas francesas, británicas, ingleses, indios y gurkas, y japonesas, que en vez de ser desalmados fueron usados para repeler a los rebeldes. Estos sucesos, que pueden considerarse como el inicio de las guerras que iban a desangrar Vietnam en las décadas siguientes, causaron unos 3.000 muertos al Viet Minh. 6. Tuvimos que destruirlos para salvarlos. Esta frase, de un oficial norteamericano que acababa de quemar una aldea de Vietnam del Sur para evitar la infiltración comunista, marca un poco la pauta de la irracionalidad con la que se llevó a cabo gran parte de la intervención norteamericana. Su famosa cuenta de cadáveres, los bombardeos de aldeas indefensas, sus zonas de fuego libre, etc. Son algunos de los jalones de esta intervención. Según datos de los propios norteamericanos, por cada Vietcong muerto, entre 5 y 10 civiles eran víctimas inocentes de los combates. Más del doble de bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial cayeron sobre Indochina en estos años. 7. El fin del espectáculo, la toma de Saigón, 1975.
La guerra en la que los medios de comunicación y las informaciones que transmitían eran por vez primera más importantes que el resultado de las batallas, no podía terminar sin una burla cruel de esta realidad. La famosa escena en la que un tanque comunista derriba la puerta del Palacio Presidencial de Saigón es en realidad una repetición, ya que al producirse la vez anterior aún no habían llegado las cámaras de televisión. 8. La guerra del fútbol. En 1969, un partido de clasificación para el Mundial de México de 1970 hizo desatar las pasiones nacionales entre El Salvador y Honduras. Sin embargo, el verdadero motivo del conflicto eran los cerca de 300.000 campesinos salvadoreños que se habían establecido en la vecina Honduras en busca de un sustento que no encontraban en el superpoblado Salvador. La guerra fue breve, pero provocó la expulsión de gran parte de estos inmigrantes y la consecuente crisis en El Salvador. 9. La neutralidad ruso-japonesa. En la complejísima trama que fue la Segunda Guerra Mundial no es realmente sorprendente que mientras alemanes y rusos por un lado, y alemanes y japoneses contra norteamericanos por el otro, estuvieran luchando encarnizadamente, los japoneses y los rusos mantuvieran una neutralidad que solo se rompió al final de la guerra. Algunos expertos creen que uno de los grandes errores de Hitler fue su apresuramiento en declarar la guerra a los Estados Unidos tras Pearl Harbor, sin esperar que los japoneses hicieran lo propio con los rusos. 10. El cruce vía satélite. En los últimos compases de la guerra del Yom Kippur se produjo el cruce del canal de Suez por tropas israelíes. Durante las primeras horas los egipcios negaron este hecho, y lo curioso es que lo hacían de buena fe. Al parecer fueron los soviéticos quienes, por medio de fotos de satélite, les informaron del hecho. 11. El champú. Durante la guerra del Golfo entre Irak y la coalición aliada, las tropas británicas registraron un inusitado consumo de champú, muy superior al normal. La explicación a este fenómeno no es la molestia que la arena del desierto provocaba en el por otro lado mayormente rapado pelo de los soldados, sino el uso de los recipientes de champú para pasar de contrabando grandes cantidades de licor en la seca, en todos los sentidos, Arabia Saudí. 12. El Liberty. Uno de los hechos más misteriosos del siglo XX se refiere al ataque, por parte israelí, al buque norteamericano Liberty, durante la Guerra de los 6 días. El Liberty, buque norteamericano de inteligencia electrónica, fue atacado el 8 de junio de 1967 por cazas y lanchas torpederas, que le causaron 34 muertos y 164 heridos. No existen más que especulaciones sobre el suceso, sin que aún sepamos nada de lo que pasó en realidad. Todo es aún más sorprendente si tenemos en cuenta la actitud indulgente ante el ataque por parte americana, y la falta de disculpas oficiales por parte israelí, disculpas que sin duda deberían haberse producido en caso de haber sido un error. 13. Guerra de los 6 días, 1967. Durante esta guerra se produjo un suceso de carácter casi cómico. Los israelíes habían conseguido intervenir las comunicaciones egipcias y habían descifrado sus códigos. Cuando una formación de carros árabes se extraviaron en el desierto y perdieron contacto con sus líneas, los israelíes aprovecharon el momento para reemplazar al Cairo. Haciéndose pasar por estos, ordenaron al comandante egipcio que cambiara las frecuencias y siguiera sus instrucciones. Luego procedieron a mover a la formación lejos de las posiciones hebreas. Siguieron continuando el sistema hasta el alto el fuego, momento en el que el controlador de Tel Aviv dio instrucciones al oficial egipcio para que llevara sus blindados hasta el campo de prisioneros más próximo, cosa que hizo sin dudar. 14. Comunicaciones indescifrables. El mejor sistema de cifrado es sin duda descifrable a la larga. Por eso, el sistema de comunicaciones usado por los americanos durante la Segunda Guerra Mundial es tal vez el más seguro inventado jamás. Consistía simplemente en usar a miembros de tribus indias de los Estados Unidos y hacerle hablar en su idioma. Previamente se habían asegurado que entre los expertos que conocían estos idiomas aparte de los propios indios no hubiera ningún alemán o japonés. Miembros de varias tribus, entre otras la Navajo, fueron utilizados como servidores de radio en distintas unidades, entre otras las del Cuerpo de Marines en la campaña del Pacífico. 15. La ciudad más afortunada del mundo. La ciudad de Kokura, en Japón, se salvó por 2 veces del lanzamiento de la bomba atómica. Blanco secundario en el lanzamiento de Hiroshima, era el principal en el siguiente, pero el mal tiempo existente sobre la ciudad hizo que al final el blanco fuera Nagasaki. 16. La fotografía más famosa de la guerra, o al menos una de las más famosas. Hablo de la foto tomada durante la batalla de Iwo Jima, en la que 6 marines norteamericanos levantan una bandera sobre la cumbre del volcán Suribachi. Solo que no hubo una foto, sino 2. La primera fue bruscamente interrumpida por 2 soldados japoneses que mataron a algunos de los presentes antes de ser acribillados a balazos. Para hacerse una idea de la dureza de los combates, de los 12 marines que aparecen entre las 2 fotos, 5 murieron allí. El fotógrafo que tomó la segunda foto se llamaba Joseph Rousanza y era corresponsal de Associated Press. 17. La invasión de Anguilla.
Durante la descolonización del Caribe por Gran Bretaña hubo distintos problemas con la revoltosa isla de Anguilla, que prefería permanecer como colonia inglesa antes de pasar a formar parte de Saint Kitts y Nevis. Una serie de pequeñas revueltas, rumores y confusos informes que hablaban de una isla tomada por la mafia y con gran parte de la población armada, provocaron que el gobierno británico enviara una fuerza de invasión compuesta por más de 300 paracaidistas, para tomar una isla con 6.000 habitantes. Al desembarcan, los paracaidistas como única resistencia se encontraron los flashes de los fotógrafos que le estaban esperando. Al registrar la isla en busca de armas encontraron únicamente 39 de diverso tipo y un cañón de la época napoleónica. La operación fue descrita como un ridículo internacional. 18. El Pacto Germano-Soviético. El 23 de agosto de 1939 el mundo entero se enteró, asombrado y conmocionado, de que los ministros de Exteriores soviético y alemán, Molotov y von Ribbentrop, habían firmado un pacto de no agresión entre sus dos países. Este pacto no fue la causa, pero sí la chispa que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, apenas unos días después, al dejar a los alemanes las manos libres en el frente oriental. El que muchos califican como el pacto más contra natura de la historia, entre dos potencias de ideologías tan aparentemente antagónicas, es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que lejos de ser un simple acuerdo de no agresión, fue también un acuerdo para dividirse el este de Europa, Polonia, estados bálticos, partes de Rumanía y Finlandia. El pacto terminó roto bruscamente por Hitler al invadir la Unión Soviética. Curiosamente, minutos antes de comenzar la Operación Barbarroja, un tren cargado de trigo ruso cruzaba la frontera en dirección a Alemania. 19. Las rendiciones de Pantelleria y Lampedusa. Estas islas italianas situadas entre África y Sicilia fueron tomadas en junio de 1943. La primera de ellas, que contaba con una guarnición de 11.000 italianos, se rindió a soldados británicos que habían desembarcado en ella. La única baja inglesa fue un soldado mordido por un chacal. El almirante Pavesi al rendirse afirmó que lo hacía por falta de agua, a pesar de que los ingleses encontraron cisternas llenas de agua. Lampedusa se rindió 24 horas más tarde, a un sargento americano que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso allí. 20. El ejército ario. El ejército de la Alemania nazi, presunto representante de la superioridad de la raza aria, se convirtió a lo largo de la guerra en una torre de Babel. Entre otras nacionalidades franceses, croatas, rusos, letones, lituanos, tártaros, norteafricanos, turcomanos, chechenos, e incluso indios combatieron en las filas alemanas. Incluso las máximas representantes de los ideales nacionalsocialistas, las SS, admitieron en sus filas a belgas, daneses, holandeses, noruegos etc. y a auxiliares del este de Europa. 21. Las letrinas de Tarawa. Los reconocimientos aéreos sobre el atolón de Tarawa recogieron la que se ha calificado como fotografía aérea de la guerra. En la foto aparecen las letrinas japonesas de la isla de Betio, la más importante desde el punto de vista de militar del atolón. Identificando con precisión los tipos diferentes según fueran para oficiales, suboficiales o tropa, y estimando el número de hombres que se asignarían a cada letrina, los oficiales de inteligencia norteamericanos concluyeron que los defensores japoneses eran 4.836, la cifra exacta. De estos defensores solo se hicieron 148 prisioneros, coreanos en su mayoría y casi todos heridos. Los americanos perdieron 1.115 hombres y tuvieron 2.292 heridos. Aquí termina este repaso, que pensaba que iba a ser breve, pero creo que tengo una incontenible tendencia a enrollarme, pero para despedirme con un buen sabor de boca ahí van un par de anécdotas y una frase. Robert Heigar, corresponsal de la cadena de radio y televisión NBC en Vietnam del Sur, llegó con su jeep y su equipo de rodaje a un puesto de mando situado cerca de Hue. Asombrado un sargento le preguntó, ¿hicieron ustedes todo el trayecto en automóvil? Ya lo creo, respondió Heigar sin decir una palabra más. El sargento levantó el auricular de su teléfono de campaña. Ya pueden enviar el camión de provisiones, dijo. La NBC ha limpiado de minas el camino. La Armada de los Estados Unidos se pasa el tiempo girando órdenes, despachando memorándums, instrucciones y revisiones para aclarar y simplificar lo ya aclarado y simplificado. Tal prurito llegó al colmo en una disposición de la Armada, que decía, el material secreto se considera perdido cuando no se puede encontrar. No se puede decir que la humanidad no avance, en cada guerra le matan a uno de una nueva forma. William Byers.